Rosa, de uno de los organizadores, que él es investigador postdoctoral senior aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha y probablemente pues dentro de poco profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, si Dios quiere, y Así nos es. va, y nos va a hablar sobre el daño por compresión en hormigón, que es un tema en el que hemos trabajado últimamente aquí en la Escuela de Caminos de Ciudad Real. Aparentemente, el daño por compresión no es, teóricamente no es fractura, pero tiene muchos aspectos que están relacionados. Ángel, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tu amable presentación. Gracias a todos los ponentes por su disponibilidad desde el primer momento, a Reina por la coorganización y a los asistentes a este seminario. Y como bien ha dicho Gonzalo, yo voy a hablar del daño por compresión en hormigón. La presentación está estructurada en dos partes claramente diferenciadas. Una primera que abarca los capítulos del 1 al 3, en donde de una manera pues, más teórica, conceptual y quizás un poco más dura, he pretendido mostrar una serie de definiciones o conceptos a modo de breves notas o apuntes, puesto que si bien las charlas están siendo grabadas, pero no sabemos aún si se pueden difundir. Pues bueno, por si alguien tiene interés en estas breves notas del daño a compresión, pues tener un poco más claro, se lo puedo facilitar. Y luego una segunda parte en la cual ya de una manera pues más gráfica, esquemática, voy a mostrar, pues como ha dicho Gonzalo, cuáles son algunas de las líneas de investigación dentro de nuestro grupo más relevantes relacionadas con el daño por compresión. Y por último, un resumen con una pregunta abierta. Bueno, ¿por qué utilizar la mecánica de fractura en hormigón? Pues porque las estructuras del hormigón no solamente se encuentran fisuradas, sino que trabajan fisuradas. Pero entonces, ¿por qué se diseñan de acuerdo a códigos que en general ignoran la mecánica de la fractura como teoría del fallo? Si bien la mecánica de la fractura es una teoría que utiliza un criterio energético que permite combinarse con varios criterios, con criterios resistentes y además tiene una capacidad de determinar la propagación de fallo a través de la estructura. Pues bien, existen una serie de razones por las cuales utilizar la mecánica de la fractura en el diseño de estructuras de hormigón que voy a pasar a exponer brevemente de acuerdo con Bazán. Bueno, en primer lugar, por la energía necesaria para la formación de la fisura. Es decir, que aunque el inicio de la fisura pueda depender de la tensión, su formación real requiere una cierta energía, que es la energía de fractura, que corresponde a la energía superficial del sólido. Es decir, necesitamos utilizar unos criterios energéticos. En segundo lugar, por la objetividad de los cálculos, porque cualquier teoría física debe ser objetiva, es decir, el resultado de los cálculos realizados no debe depender de aspectos subjetivos. La objetividad tiene prioridad sobre la verificación experimental. En tercer lugar, por la ausencia de la meseta de fluencia. Si vemos aquí en estas figuras carga-desplazamiento, vemos que hay dos tipos principales de fallo de las estructuras. El primero que he definido es el fallo plástico, en el cual se desarrolla un mecanismo por el cual el fallo en varias partes de la estructura ocurre simultáneamente, manifestándose mediante una meseta de fluencia, que se puede ver claramente. Y el segundo tipo de fallo es un fallo frágil, caracterizado por la ausencia de la meseta de fluencia, lo cual implica pues, la existencia de un ablandamiento del material debido a fracturas u otros daños, manifestándose mediante la propagación de la zona de daño, como se puede ver en la figura inferior. La cuarta razón es por la capacidad de absorción de energía y de ductilidad. Es decir, el área bajo la curva carga-desplazamiento que hemos visto anteriormente representa la energía que la estructura absorberá durante el fallo, que es suministrada obviamente por las cargas. Considerar esta energía es especialmente importante puesto que determina la ductilidad de la estructura, que es un concepto muy importante. Y el análisis del límite plástico no proporciona información sobre ello, sobre la distribución de la carga después del punto máximo y sobre la energía disipada. Para lo tanto, requerimos acudir a la mecánica de la fractura. Y en quinto lugar, pues por el efecto tamaño, que es probablemente la razón más convincente para utilizar la mecánica de fractura en el diseño de elementos de hormigón, con y sin refuerzo de armadura o refuerzo de fibra, aunque es ignorado con excepciones por la mayoría de los códigos de diseño estructural. Bueno, pues el efecto tamaño se define comparando estructuras geométricamente diferentes
iguales cuando tienen diferentes tamaños y se caracteriza por una tensión nominal bajo carga máxima. Cuando los valores de la tensión nominal son similares o los mismos, pues ahí se dice que no hay efecto del tamaño. Bueno, pues siguiendo con el efecto de tamaño, las estructuras de hormigón tienen un comportamiento de transición que se aproxima a la línea horizontal para el criterio de resistencia, es la línea, no sé si se ve el puntero, en la línea horizontal superior, cuando la estructura es muy pequeña, y a la línea recta inclinada dependiente menos un medio, de acuerdo con la mecánica de la fractura elástica lineal, que es con un fuerte efecto de tamaño si la estructura es muy grande. Entonces, en esta figura lo que representamos son las zonas donde estaría localizada pues, la mayoría de las probetas de ensayo de laboratorio, la mayoría de las estructuras existentes, y podemos ver pues, cuál es un poco esquemáticamente la definición del efecto del tamaño. Siguiendo con el efecto de tamaño, otra razón que necesita de la mecánica de la fractura es la ductilidad, que como he dicho anteriormente es un concepto muy importante en compresión especialmente, y que se puede caracterizar por la deformación a la que falla una estructura bajo un tipo de carga dada. Bueno, pues cuando tenemos en un ensayo se controla la fuerza, las estructuras se vuelven inestables bajo su carga máxima, mientras que en un ensayo realizado bajo control de desplazamiento podemos capturar ese comportamiento post-pico de ablandamiento por deformación. Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de realizar los ensayos de laboratorio, seleccionar el criterio de control de la ejecución del ensayo en base a lo que queramos determinar. Desde luego, si queremos capturar ductilidad, tenemos que utilizar un criterio que no sea el control de fuerza. Y lo que vemos es, de nuevo, acudiendo al efecto tamaño, en esta figura vemos representando los diferentes tamaños de elementos estructurales, que el fallo se produce más cerca del máximo conforme aumenta el tamaño, lo cual es predicho por la mecánica de la fractura. Es decir, en una estructura más grande hay más energía de deformación disponible para impulsar la propagación de la zona de fallo. De este modo, la disminución de la ductilidad representa un aumento de la fragilidad. En cuanto al daño por compresión, podemos decir que la fractura en materiales cuasi frágiles, como el hormigón, por tensiones de compresión es uno de los aspectos más complicados y estudiados de la mecánica de la fractura. Siguiendo a las investigaciones de Bazán, la fractura de compresión se deben distinguir una serie de micromecanismos de inicio de fractura-compresión que no explican el fallo global, como puede ser el crecimiento de fisuras axiales de tracción desde huecos e inclusiones, formación de fisuras axiales de tracción por grupos de inclusiones duras, etcétera, y una serie de mecanismos de fractura global que producen el fallo de compresión, que son estos los que vamos a analizar a continuación. Pues todos los mecanismos, según Bazán y Plana, nos dicen que la fractura por compresión global se analiza bajo la hipótesis de que los micromecanismos anteriormente citados crean una banda de fisuras axiales de separación que se propaga lateralmente en una dirección, inclinada o normal a la dirección del esfuerzo de compresión de mayor magnitud. Esto es importante tener claro. En el régimen post-pico, las fisuras axiales de separación se interconectan para producir lo que parece ser un fallo por cortante, aunque no hay deslizamiento por corte antes del ablandamiento post-pico, y que el análisis energético de la banda de fisuras axiales de separación muestra que inevitablemente debe haber un efecto de tamaño en el comportamiento a compresión en el hormigón. De la misma manera, o avanzando un poco, los mecanismos y condiciones de contorno, según Van Meer, la fractura del hormigón a compresión uniaxial y multiaxial es un proceso tridimensional, lo cual complica aún más el proceso, en el cual se produce un crecimiento de fisuras donde ocurren diversos tipos de mecanismos a nivel microscópico, macroscópico y macroscópico, lo cual aún va a complicar más el proceso. Estos procesos de fractura, junto con los efectos de restricción friccional del ensayo, que es muy importante tener siempre en consideración,
junto con los eventos de microplasticidad, conducen a un comportamiento macroscópico no lineal, tensión, deformación a compresión, como veremos a posteriori representando las curvas carga, desplazamiento, tensión, deformación. De modo que tenemos, por así decirlo, dos regímenes. Uno, un régimen prepico, en la cual la disipación de la energía de los mecanismos a escala micro y meso es pequeña comparada con la energía total almacenada en la estructura, y luego el comportamiento del régimen postpico, en el cual ya hay que tener en consideración los efectos que pueden tener las interacciones entre la probeta y la máquina durante el ensayo, así como los efectos geométricos también de las probetas que estemos utilizando. De modo que la dependencia de este comportamiento postpico en la restricción de fricción causada por las placas de carga del ensayo de resistencia a compresión uniaxial o de comportamiento uniaxial dificulta la determinación de una única curva tensión, deformación a compresión. Además, el deslizamiento friccional en las fisuras parece contribuir también a la energía total de fractura en compresión. Vemos en esta figura de Juan y coautores cómo a la parte inferior izquierda la curva tensión deformación, en negro vemos la línea continua corresponde a la curva numérica que han determinado, los ensayos experimentales son los cuadraditos negros, en una probeta con unas restricciones de contorno débiles, cuya simulación se muestra en la figura central, y en cambio ese mismo material ensayado y simulado numéricamente con unas restricciones de contorno fuertes sigue la curva roja simulada numéricamente, y los puntos circulares rojos corresponden a los experimentos llevados a cabo. El inicio y la propagación del daño también es un aspecto fundamental a la hora de determinar el daño por compresión, porque la respuesta no lineal a compresión uniaxial del hormigón se debe a unos mecanismos de inicio y propagación de fisura, como hemos visto, en los cuales para tener un conocimiento plenamente de lo que sucede hay que utilizar la mecánica de la fractura. Pero estos mecanismos se localizan en tres zonas de muy distinta naturaleza. Podemos considerar la matriz, que puede estar formada por la pasta de cemento, en el caso de unas probetas de mortero, o el mortero, si consideramos ya la escala hormigón, los áridos, cuyas características morfológicas, geométricas y mineralógicas pues en las que son, y luego en la zona de intercara árido-matriz o la zona de transición interfacial. Al-Nafi nos muestra esta figura en la cual, mediante ensayos de indentación, determinan el módulo de elasticidad de estas tres zonas, y podemos apreciar cómo hay diferencias muy significativas en lo que se refiere a los módulos de elasticidad calculados en la zona de los áridos o zona 1, cómo baja drásticamente en la zona de transición interfacial, y en la zona de la pasta de cemento es un poquito mayor, pero también bajo. Es decir, existen unos contrastes muy importantes entre estas características de los módulos de elasticidad entre las diferentes zonas. Especialmente hay que tener en cuenta la zona de transición interfacial y de la pasta de cemento, puesto que son las zonas más débiles, y además la zona de transición interfacial o intercara entre árido y matriz, bueno, pues tiene una composición heterogénea tanto a nivel morfológico como físico como químico. Bueno, aquí os muestro unas imágenes de unos ensayos en probetas cúbicas que hemos realizado nosotros en el laboratorio. Bueno, pues a la izquierda es un hormigón en la cual tenemos un árido silicio de machaqueo. Vemos la forma en doble cono invertido o reloj de arena, una de las formas, uno de los modos de rotura-compresión típicos, y a la derecha podemos ver pues también una probeta cúbica con un modo de fractura pues muy parecido, aunque si se aprecia pueden distinguir algunas fisuras axiales longitudinales desde la parte inferior de la probeta. En este caso la probeta está fabricada con árido calizo silicio rodado. Bueno, me gustaría destacar que podemos ver diferentes procesos de fractura intergranular y transgranular en ambas probetas,
Todo esto está obviamente relacionado con las características de las diferentes zonas, hay diferentes escalas. Dentro de una misma probeta podemos ver una predominancia con roturas transgranulares o intergranulares. En este caso podemos ver ambos modos de fallo. Siguiendo con la fisura, la fractura o la rotura, el daño, el proceso de daño en probetas, en este caso cilíndricas a la izquierda, pues vemos en este caso también para un hormigón con árido de rodado, el calizo silicio. Tengo que decir que estos hormigones son, a los que hemos mostrado hasta ahora mismo, de cemento Portland, todos son autocompactantes. Pues bueno, vemos las bandas longitudinales de fractura. En este caso, además, se pueden apreciar cómo aparecen unas fibras con extremos conformados que cosen la fisura del ensayo, de las cuales hablaremos más adelante, el comportamiento que tiene la respuesta en daño a compresión en el hormigón cuando se le añade refuerzo de fibra. Y por último, en la figura de la derecha coloreada corresponde a una probeta de hormigón de cal de alta resistencia, en el cual, bueno, pues tenemos una perspectiva que también con una rotura en un doble cono invertido, de modo con mecanismos de fallo, de rotura intergranular y transgranular. Y también podemos ver la zona de daño en la parte superior de la probeta, correspondiente a la zona donde se ha aplicado la carga. Bueno, uno de los aspectos más importantes que se han estudiado con profundidad dentro de nuestro grupo de investigación ha sido la minimización de la excentricidad no deseada. En un trabajo muy, muy, muy importante, muy amplio, del profesor Manuel Tarifa y coautores dentro de nuestro grupo de investigación, observaron que el rango de dispersión en la vida útil a fatiga por compresión del hormigón con y sin refuerzo de fibra se debe a la heterogeneidad del material y a la excentricidad aleatoria de la aplicación de la carga durante los ensayos. Pues bien, ellos lo que hicieron fue diseñar una rótula, y su uso o aplicación aumentó la resistencia media a compresión en un 10%, reduciendo además la desviación típica en un 40%. De modo que tenemos que concluir que el uso de rótulas para eliminar esta incertidumbre y estas no correctas alineaciones o indeseables que se producen, pues, de manera experimental, al centrar manualmente la carga en las probetas, es esencial recurrir a estos dispositivos, tanto en ensayos de comportamiento a compresión monótonos como cíclicos. Esto sería un esquema del dispositivo de carga para realizar el ensayo de compresión en una probeta cúbica, con un plato superior y un plato inferior, con un actuador y unos LVDTs midiendo el desplazamiento vertical. Y esto sería la disposición, el esquema que nosotros solemos utilizar a partir de los trabajos de investigaciones de Tarifa y coautores, en los ensayos que llevamos a cabo para estudiar el comportamiento a compresión coasistática y también en fatiga. Esta es una imagen real, la figura de la izquierda, una fotografía del ensayo con una probeta cúbica pequeña, en este caso de 40 milímetros de lado, y a la derecha pues se ve un detalle de cómo queda la probeta tras realizar el ensayo a compresión en control de desplazamiento. Pues, como hemos dicho antes, la complejidad del daño por compresión en hormigón nos da una respuesta no lineal tensión-deformación, que en este caso nosotros somos capaces de capturar de manera pues bastante bien cuando realizamos los ensayos, desde luego en control de desplazamiento y con el uso de la rótula. Es decir, el uso de la rótula nos permite obtener curvas
tensión, deformación de este tipo, las cuales podemos ver pues, la capacidad de absorción de energía y de ductilidad una vez superado el pico de carga. Insisto, aquí en estas probetas son de hormigón sin fibra. Concretamente, en este caso son hormigones de cal de baja resistencia, de ahí los bajos valores de resistencia a compresión que hemos medido. Pero más adelante veremos cuál es el efecto de la inclusión de fibras de acero. Bueno, y ya la última parte, un poco más de manera esquemática y quizás probablemente más interesante de ver, son mostrar algunas de las líneas de investigación que, como bien dijo Gonzalo, desarrollamos o estamos desarrollando dentro del grupo nuestro interés por conocer o entender el daño por compresión en hormigón con y sin refuerzo de fibras. En esta figura represento en el eje de ordenadas la relación entre la resistencia a compresión en probetas cilíndricas y cúbicas, y en el eje de abscisas represento la resistencia característica a compresión en los rangos que recogen tanto el código modelo de la FIP del 2010 como el nuevo Eurocódigo 2. Como se puede ver, esta relación o esta ratio para pasar de la resistencia a compresión entre probeta cúbica y a cilíndrica y viceversa tiene una serie de escalones, los cuales, bueno, pues no nos dicen demasiado. Pero si representamos o incluimos algunos casos reales de hormigones, tanto vibrados, que son los que corresponden a los puntos negros, como de hormigones autocompactantes, que son los puntos verdes, no sé si se ven muy bien el color, o he elegido el color más apropiado, y vemos el esquema de realización del ensayo en el cual el vertido del hormigón así se ha realizado de una dirección normal a la carga de compresión. Esto tiene mucha importancia en hormigones autocompactantes, especialmente cuando tienen un refuerzo de fibras, no tanto en los hormigones convencionales vibrados, pues vemos que para nada nos aproximamos, salvo en un caso, a esa función o esa representación en escalones que nos propone el código modelo y el Eurocódigo 2. De nuevo, si hacemos la representación en cuanto a ensayos en los que el vertido del hormigón se ha realizado de manera paralela a la aplicación de la carga, pues igual, tampoco nos aproximamos. Y si nos damos cuenta, vemos cómo los puntos verdes incluso ahora cambian de posición. Bueno, todas estas cosas nos hizo reflexionar a partir de una investigación muy potente del Viso, Ruiz Carmona y Ruiz, que realizaron hace unos años a partir de la ley de efecto de escala de Bazán, para establecer las resistencias la relación que existe entre la resistencia a compresión en probetas cilíndricas y cúbicas de diferentes tamaños, es decir, ver el efecto de la geometría y del tamaño. Todo esto analizado desde el término de la mecánica de la fractura, que como se ve bien aquí, igual que de la manera que explicó el profesor Planas anteriormente, aparece la longitud característica de Hillenburg. Y luego más adelante, de nuevo, el profesor Ruiz modificó, amplió esta relación con una expresión del mismo tipo, en la cual aparece la influencia de la resistencia a compresión dentro de la ecuación, pero también con unos parámetros de ajustes que están relacionados con conceptos o con parámetros de la mecánica de fractura o parámetros de fractura de estos hormigones. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues recogimos de la literatura una serie de hormigones vibrados con varias relaciones agua-cemento, abarcando resistencias a compresión en el rango de la normal alta. Y también recogimos unos hormigones autocompactantes, también de la bibliografía, con unas relaciones agua-cemento también variadas, en unos rangos de resistencia pues también normales altos. En estos casos son todos hormigones en masa, todos hormigones con la misma matriz, únicamente variando la relación agua-cemento. Quiero incidir en este caso que, claro, la diferencia o una de las diferencias más importantes que ya tenemos que darnos cuenta de partida es que el hormigón autocompactante tiene, por sus características, un mayor contenido en pasta, un mayor volumen de áridos. Este aspecto ya es muy importante a la hora de estudiar la fractura del material. Y luego el hormigón vibrado, obviamente, pues tiene unas vibraciones que producirá unos efectos, los que sea.
De modo que estableciendo o utilizando el modelo de Ruiz que hemos visto anteriormente, con estos hormigones, a la izquierda muestro los hormigones vibrados y a la derecha los autocompactantes. En primer lugar, vamos a ver cuál es un poco la relación que existe entre los cilindros de 150 por 300 milímetros cuadrados con los cubos de 150 milímetros. En esta transparencia se manifiesta que la dirección de la aplicación de la carga es perpendicular a la del vertido, tanto en los hormigones autocompactantes como en los hormigones vibrados, aunque los hormigones vibrados pues, se vibran obviamente. Y vemos que la forma del modelo captura los ensayos con una buena aproximación en el caso de los hormigones vibrados a la izquierda, lo cual esta modificación de la figura se debe al ajuste de los parámetros que están asociados con las características de fractura del hormigón. Y a la derecha vemos que en los casos de los hormigones autocompactantes, pues tenemos un ajuste un tanto diferente, pero la forma del modelo pues también lo captura. Si pasamos a ver el vertido en la dirección paralela a la aplicación de carga, pues en la figura de la izquierda, que corresponden de nuevo a los hormigones vibrados, vemos que el modelo lo captura perfectamente, tanto el modelo original como los parámetros de ajuste propuestos inicialmente. Y en el caso del hormigón autocompactante, pues bueno, pues vemos aquí de nuevo una discrepancia y una subida de los valores por encima del modelo. Insisto en que estos azules o estos puntos azules o la figura de la derecha corresponden a hormigones autocompactantes. Sus características de fractura son diferentes a la del un hormigón convencional fundamentalmente por lo que hemos hablado de proporciones de volúmenes de pasta aéreos, entre otras cosas. Y aquí todos los parámetros que se han utilizado para calcular o para estimar la energía de fractura, la longitud característica, la resistencia a tracción, la energía de fractura y la resistencia a tracción son los que proponen el eurocódigo y el código modelo para hormigón convencional. De modo que sería interesante hacer una revisión de esas formulaciones y adaptarlas un poco de manera mejor o más aproximadas a los valores reales que ofrecen los hormigones autocompactantes. En cuanto a la relación que existe entre los cubos de los cilindros de 150 milímetros por 300 milímetros con el cubo de 50 milímetros, ahora con el vertido normal a la dirección de carga, pues vemos de nuevo que los hormigones vibrados, el ajuste del modelo es perfecto o muy bueno del profesor Ruiz. En el caso de los hormigones vibrados a la izquierda y en el caso de los hormigones autocompactantes a la derecha, pues igual la forma, el modelo, la filosofía del modelo basado en el efecto de la escala y tiene lo captura, y luego los parámetros de ajuste son pues propios de las características del hormigón autocompactante que habría que calcular con mayor precisión. De nuevo, redundando en el vertido normal, la aplicación de la carga a la izquierda, pues igual los hormigones vibrados, el modelo captura bastante bien el comportamiento, y los hormigones autocompactantes, pues de nuevo insistimos en lo mismo. Ángel, Y 5 minutos como máximo, sí, por favor. estoy terminando. En la segunda parte de nuestra investigación está relacionada con el hormigón reforzado con fibras de acero. Vemos en la figura izquierda la relación tensión-deformación de una probeta de un hormigón de 30 megapascales, una probeta cilíndrica de 150 por 300 milímetros, como pues, podemos capturar en ensayo bajo control de desplazamiento un pequeño tramo más allá del máximo de tensión. Sin embargo, en el mismo hormigón, la misma matriz reforzada con fibras de acero de extremos conformado y un solo doblez, con 60 kilogramos de fibra por metro cúbico de hormigón, vemos cómo esa curva post-pico, esa cola de ablandamiento sigue prolongándose hasta valores muy elevados de deformación. Esta capacidad de absorción de energía y de deformación y de ductilidad que nos proporciona el refuerzo de fibras, que como se puede ver no es
En cuanto a la resistencia a compresión, que en este caso además la reduce ligeramente, pero el refuerzo de fibras no es para aumentar la resistencia a compresión, sino para ganar ductilidad y capacidad de absorción de energía, pues esta capacidad de absorción de energía no es tenida en cuenta en los códigos estructurales de diseño actuales. Sin embargo, supone un desperdicio energético tremendo. Bueno, esta es la misma figura. En azul el hormigón en masa, la curva tensión-deformación a compresión, y en rojo la curva correspondiente a un hormigón reforzado con fibras de acero. Y lo que es significativo es que podemos ver como en el punto C tenemos una resistencia residual a compresión aún para grandes valores de deformación, lo cual significa que la probeta en estado muy dañado a compresión, en el hormigón reforzado con fibras, aún sigue teniendo una resistencia residual. Pues bien, hicimos unos estudios extensos creando una base de datos de unos 200 resultados. Utilizamos un análisis, modelos lineales de multivariables y análisis de la varianza mediante la metodología de la superficie de respuesta, y lo que vimos es que tanto la fracción en volumen de fibra como la esbeltez de la fibra son parámetros estadísticamente significativos en la resistencia residual a compresión. Es decir, que estos parámetros tienen una influencia real en esa respuesta y que no se deben al azar. Si realizamos el mismo ensayo, perdón, el mismo análisis que lo realizamos respecto al trabajo de deformación volumétrico en el tramo post-fisuración, vemos de la misma manera que tanto la fracción en volumen de fibras como la esbeltez tienen influencia estadísticamente significativa. Esto ya pues hace 30, 40 años ya lo indicó Surendra Shah en un report del ACI. De modo que dentro del grupo una de las claves que nos ha llevado a toda esta investigación, y estoy terminando, es haber presentado un modelo de comportamiento compresión para el hormigón reforzado con fibras de acero que ha sido incluido en el anejo L del reciente Eurocódigo 2, y el cual tiene esta forma. Y básicamente se caracteriza por tener un tramo de ablandamiento a partir del máximo de tensión desarrollada, en el cual tenemos una capacidad de absorción de energía y de ductilidad que hemos medido desde la deformación la deformación bajo carga máxima hasta 3 veces el valor de deformación bajo carga máxima. ¿Por qué hemos limitado esta región? Pues porque en la base de datos que he comentado antes, de unos 200 resultados que teníamos, el valor mínimo que siempre hemos medido ha sido 3 veces la deformación bajo carga máxima, de modo que estamos del lado de la seguridad. De nuevo, insistir que la resistencia a la tensión a compresión, en este caso adimensional, dividida por la resistencia a compresión de la probeta, que esta curva adimensional dividiendo la tensión por la resistencia a compresión y la deformación por la deformación bajo carga máxima, pues la tensión, el modelo de esta curva de ablandamiento es función de la fracción en volumen de fibra y de la esbeltez que determinamos mediante metodologías estadísticas, y luego posteriormente en un trabajo en el que utilizamos una base de datos de la Universidad de Brescia con probetas prismáticas en ensayos de flesotracción muy completa, vimos que también realizando este análisis por superficies de respuesta obtuvimos que la tensión está relacionada con la resistencia a compresión del hormigón y con el FR1 característico, la resistencia residual a flexotracción para un valor de apertura de fisura de 0,5 milímetros. Por último, como resumen, me gustaría decir pues, que las estructuras de hormigón que están llenas de fisuras y su fallo a compresión normalmente lleva asociado un crecimiento estable en extensas zonas fisuradas y la formación de amplias fracturas antes de alcanzar la carga máxima, pero sin embargo, y en general, el diseño de las estructuras de hormigón no se basa en la mecánica de fractura, aunque esta rama de la mecánica está disponible desde mediados del siglo XX. Y por último, me gustaría dejar una cuestión abierta, pues, ¿por qué no se ha introducido aún la mecánica de fractura en el diseño del hormigón estructural? Pues con esto acabo mi presentación. Muchas gracias por la atención y si hay alguna pregunta estaré encantado en responderla.